Bien, buenas noches con todas las personas que nos ven desde este momento y que nos van a ver más adelante. Mi nombre es Joe Llovera y desde la Sociedad Batejat les damos la bienvenida a este primer taller de preparación para el campeonato de debate de escuelas públicas en su segunda edición. Y en esta oportunidad tenemos la presencia de Rose Bento. Ella es estudiante de la carrera de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos. Además es subcampeona mundial del CEMU de 2021 y pues tiene una serie de competencias que ha ido logrando, como por ejemplo pues ha sido competidora del Round Robin, que es algo así como entre los 16 mejores equipos de habla hispana, ¿no? Un torneo para eso. Campeona también de debate UP del 2020, del TOEX de Lucil, del Abierto de Mujeres del 2021 en México. Además también subcampeona del CNDI en el 2021 y 2 veces mejor oradora mujer peruana en ese evento, ¿no? Además también pues ha participado de equipos de adjudicación y como el del torneo del TIPIS, el PRETUT, así como el TODI y pues México Debate. En general tiene una serie de experiencias respecto no solamente como debate, sino también como equipos de adjudicación, así como también entrenadora, pues es entrenadora de Columbus University de Panamá, del Colegio Miravalles aquí en Lima y además también del equipo de debate de la Universidad Villarreal. Entonces, esta experiencia nos la va a volcar pues para darnos este taller que viene a ser pues de preparación de casos en debate, ¿no? Además, pues el hecho de que sea educadora creo que también nos da pues esta pedagogía que nos puede ayudar a entender mucho mejor pues este taller, ¿no? Entonces, nada, bienvenida y gracias por apoyar esta iniciativa, Rose, el taller estudio. Hola, ¿qué tal? Se me escucha bien, entonces voy a continuar. Primero que nada, muchísimas gracias por considerarme para el conjunto de estos talleres. Yo estoy muy contenta de poder participar. Yo provengo de escuelas públicas, donde, por ejemplo, el debate no es una actividad común. Bueno, ahora me encuentro también en una universidad pública, entonces creo fielmente que el futuro del debate también se encuentra siempre en las escuelas públicas, ¿no? Y mientras esto pueda seguir creciendo y que se vea como la actividad que es, muy contenta de apoyar y de participar. Voy a apagar mi cámara por cuestiones de salud, que me siento un poquito mal, entonces cada vez que me duele un poco hago caras muy raras, entonces para evitar que salga eso en el video, pero estoy acá, estoy muy pendiente de sus preguntas durante todo el taller. Bien, vamos a empezar con el tema de tipos de emociones, que en general es elaboración de casos. Vamos a verlo como tipos de emociones porque tiene un conjunto de competencias pues, mucho más particulares, ¿no? Sobre el espíritu de la emoción, se encuentra cada tipo de emoción y también sobre el encuadre, ¿no? Hay algunas preguntas que ustedes han mandado y las vamos a resolver oportunamente según sea el caso. Entonces, empezamos con el taller y vamos a ver lo que es tipos de emociones. Pero hay una cosa que tenemos que saber antes de esto, que es la siguiente. ¿Por qué es importante identificar el tipo de emoción? Muchas veces nosotros creemos que debatir significa únicamente empezar a tomar la frase y defenderla o oponernos, sin importar nada más en lo absoluto, ¿no? Solamente como si fuese algo tácito, como si cuando te comes una galleta, la abres el empaque y te lo comes. El detalle acá es que no es así. O sea, al igual que ustedes ven diferentes materiales para elaborar chompas, al igual que ustedes ven diferentes tipos de refutación, al igual que ustedes ven que hay diferentes tipos de todo, en el debate también. La moción, según la forma de estar redactada, pide que pruebes algo en particular, que acá hablamos del espíritu de la emoción o la carga de la prueba. Entonces, ¿qué es importante identificar el tipo de emoción? Es para 4 cosas. La primera cosa importante es para poder saber proceder con la emoción. Imagínate, tú no sabes amarrarte los zapatos o, no sé yo, no sabes, por ejemplo,
no sabes manejar bicicleta. Cuando tú lo intentes porque crees que es intuitivo y que probablemente sea fácil o solamente procedes y ya, el problema con esto es que básicamente pierde mucho, porque como les digo, hay tipos de emociones y cada tipo de emoción pide algo en particular. Entonces, cuando identificamos el tipo de emoción, podemos saber cómo proceder con ello, o sea, cuáles son los pasos que me pide la emoción que cumpla. Eso hace que mi caso esté mucho más aterrizado, eso hace que mi caso esté mucho más completo y me sirve bastante más. También nos sirve, o también es importante para saber qué vamos a probar, porque si es una emoción muy particular, no es que tú sabes probarlo por el tema, o sea, por ejemplo, no es como esta casa quitaría el curso de religión de los colegios, pongamos, ¿no? No es como, ok, quitarlo y no quitarlo, no. La emoción en su forma de estructura, la premisa a defender, tiene una forma estructural, o sea, tiene una lógica para poder saber qué cosas probar y qué cosas no probar. Que a veces los equipos se confunden muchos, terminan haciendo una emoción, debatiéndola como actor cuando es una emoción política, son muchas cosas. Ahora, también nos sirve para saber cuáles son las cuestiones mínimas. ¿A qué me refiero con cuestiones mínimas? Es lo que te pide la emoción como mínimo que hagas. Es como cuando tú pones los mínimos máximos de un acuerdo, que básicamente funciona de la misma forma. Tú tienes cuestiones mínimas, quiere decir que puede que no llegues a la meta, pero hay cosas muy básicas que tienes que sí o sí cumplir, que intuitivamente es lo que te pide. Entonces tienes que hacerlo. Lo cuarto, que quizás le sirve un poco más a las personas que recién están entrando a este mundo de debate, es la seguridad del caso, la seguridad del discurso. Porque es lo que yo les decía, por ejemplo, lo de manejar bicicleta. Tus amigos te dicen, vamos a manejar bicicleta, tú no sabes, probablemente por alguna razón te aventures. El problema está en que si tú no sientes seguridad de lo que vas a decir, probablemente pueda sonar menos persuasivo. ¿Okay? Por último, cuando no sabes cómo proceder con algo, cuando no sabes qué pasos son los que siguen, lo general que pasa en los equipos es ponerse muy nerviosos, entrar en pánico o tener algún tipo de reacciones que puede ser adversa al equipo, que puede dificultar o hasta cierto punto limitar su potencial dentro del discurso y debate. Entonces, tengo que respirar porque me duele. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en claro aquí es que identificar los tipos de emociones para hacer casos eficientes es vital, es necesario. Ahora, ¿cuáles son los tipos de emociones que existen? Hay 3 tipos de emociones escaladas así, pero ojo con esto, el último tipo de emoción se subdivide en 4 subtipos más. Entonces, hay 3 tipos de emoción, la tercera, que es la valorativa, se subdivide más. Cada una de estas tiene sus particularidades, que es lo que vamos a aprender en este taller. Empezando por la emoción política, luego la emoción de actor, luego la emoción valorativa, que vamos a ver las 4 subdivisiones y subtipos. ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen, vamos a ver cada uno. Ojo, en este tipo de talleres, al igual que en todo, la mayoría de cosas que voy a decir no está en la diapositiva. Entonces les recomiendo que si tienen por ahí algún cuaderno donde apuntar, lo hagan. Muy bien. Pero estas cositas que quizás sean necesarias entender, que algunas personas pueden no saberlo, lo vamos a comentar. Cuando decimos SSQ, significa esta casa considera que es como una supresión de toda la estructuración de la oración para hacerla más simple. También está esta casa. Empecemos con las emociones políticas. Veamos de qué se trata. Al igual que en las políticas públicas, chicos, hay una necesidad. Existe un problema, ¿de acuerdo? Las emociones políticas, lo más importante que van a tener es
tratar de solucionar, responder, abordar un problema. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer en una moción política es buscar cuál es el problema. Porque si yo no busco cuál es el problema o si no lo encuentro rápidamente, mis argumentos saltan al vacío de no saber para qué esto es importante. Cuando tú identificas el problema, por ejemplo, qué sé yo, la pobreza, es saber qué argumentos te sirven para atacar, para solucionar, para abordar el problema de la pobreza. Si tú no sabes cuál es el problema, tú empiezas a decir cosas al aire y el detalle de eso es que hace que tu caso sea muy poco comparativo, hace que el caso sea muy difuso, sea muy abstracto, hace que el caso sea raro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero, paso 1, en una moción política, es identificar cuál es el problema. Ahora, ¿para qué identificamos el problema? Porque las mociones políticas se tratan de implementar una acción, en este caso algunos lo conocen como política pública, pero es una acción para hacer algo para mejorar el status quo. ¿Qué es el status quo? El contexto actual. Entonces, lo más importante de una moción política es responder al problema aplicando una acción para que mejore la situación del problema en el contexto actual. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, en plan, me pueden interrumpir con toda la tranquilidad del mundo y me la dicen. Ya. La siguiente pregunta significa... Un ratito, chicos. Así. La segunda pregunta es ¿cómo se detecta? Hay algunos hacks, que le podemos decir como hacks, que nos sirven para darnos cuenta cuando es una moción política. ¿Cuáles son estos como que hacks o ayudas? Son los siguientes verbos. Cuando tú leas en una moción, esta casa prohibiría, esta casa permitiría, esta casa legalizaría, esta casa teorizaría, esta casa implementaría, y un conjunto de verbos más, puedes darte cuenta que es una moción política. ¿Por qué? Porque son verbos que te invitan a hacer una acción, a hacer algo, a tomar una decisión. Entonces, si yo leo la moción, esta casa invadiría los estados donde hay una dictadura que viole derechos humanos, me estoy enfrentando a una moción de tipo política. Porque estoy viendo que el verbo es invadiría, quiere decir que tengo que hacer algo para solucionar el problema. Ahora, odio cuando mis sesiones son como yo hablando sola, entonces vamos a hacer lo que siempre hago. ¿Cuál creen ustedes es el problema en esa moción que hay que resolver? Dice, esta casa invadiría los estados donde hay una dictadura que viole derechos humanos. ¿Cuál creen ustedes que es el problema que hay que resolver? Sin miedo, con toda la confianza del mundo, lo que ustedes piensen. Algo tiene que estar. La dictadura que vive los derechos humanos. Ok. ¿Cuál otro podría ser? A ver. Ok. Sí, básicamente es como el problema que hay que resolver es que se están violando derechos humanos. Eso puede ser como más puntuales. ¿Por qué? Porque que existan dictaduras no necesariamente es un problema. O sea, hay países que viven en dictaduras y que están, entre comillas, bien. Hay países que no viven en dictaduras y también están medio bien. El problema aquí es que en esta particularidad, el problema es que se están violando derechos humanos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? La proposición defenderá que para resolver el problema de la violación de derechos humanos, invadiría estos estados. La oposición dirá
para solucionar el problema, para contener el problema, la violación de los derechos humanos, no se debe invadir estos estados, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con cómo leemos las mociones, cómo las interiorizamos, cómo las procesamos, porque de eso depende que nosotros podamos tener claridad sobre esto. Ahora, ¿qué es lo que hace una proposición ante una moción política? Una proposición ante una moción política tiene que tener un modelo. Imagínense que yo soy una persona medianamente conocida y voy, les cojo la puerta y les digo: si tú me das ahorita 500 soles, yo te regreso en 2 horas con 1000 soles. Yo le pregunto a los que están presentes, o sea, intuitivamente pueden responder lo que ustedes saben, pero les pregunto a ustedes, ¿ustedes me darían los 500 soles solo porque hoy les digo, dámelo, te voy a traer más dinero? ¿Es alguien? Sí, no sé. ¿Lo harías a Lisa? ¿Lo harías a Demir? ¿Lo harías a Ariana, Estefanía? ¿Lo harían? Bien, entonces, no, es algo muy loco, claro, o sea, como lo más intuitivo en ese momento es no hacerlo, que no es lógico, ¿verdad? Es creer algo porque alguien me dice, créeme, y ya, y punto. Entonces, en las mociones políticas, las cámaras de proposición tienen que explicar cuál es el modelo. ¿Qué es un modelo? Es una forma en la cual probablemente esto funcionaría. Por ejemplo, tiene que ser medianamente explicado, es decir, no lo tengo que profundizar como, mira, para que yo te venda, para que yo me des tus 500 soles, yo voy a hacer esto, me lo voy a llevar, voy a cruzar la pista, luego voy a caminar 2 cuadras, luego caminaré 3 a la derecha, me encontraré con esta persona que es mi amigo, o sea, no tiene que estar súper detallado porque eso nos quita tiempo. Ojo con esto, el modelo no es el fin de los argumentos, el modelo es solo una forma de hacer que esto se vea viable. ¿Está bien? Que esto se vea viable, que se puede hacer. Por ejemplo, si a mí me dicen cómo voy a tener el modelo de lo que estoy diciendo, tengo que tener también estrategia. Tengo que tener una relación con mis ideas, con mis argumentos. No puede ser un modelo a lo random, ¿no? No sé si yo les estoy diciendo a ustedes que me den 500 soles y yo en 2 horas vuelvo con 1000. Yo les puedo decir, mira, lo que voy a hacer es tomar tus 500 soles, yo pertenezco a una red de apuestas de fútbol y lo que voy a hacer es apostar con tu dinero con la seguridad que tu dinero va a volver a ti. Solamente necesito estos datos y la verdad es que tu apuesta es segura con tendencia a ganancia. Entonces, yo más o menos le explico, soy poco estratégica, trato de convencerlo y demás, es razonable. Porque si yo le digo algo razonable, o sea, algo que no puede suceder en la realidad, como es raro, ¿no? Es como que yo vaya y les diga, ¿sabes qué? Dame 500 soles y ahorita en mi otra mano aparecen otros 500 y te lo llevas. O sea, eso es un modelo de cómo podría funcionar, cómo podría darse ese préstamo. El problema está en que no es razonable, es utópico y el problema de eso es que hace menos persuasivo que alguien me crea de hacer esto. Que alguien crea que esto es válido, que alguien crea que esto sirve para algo. Y por último, tiene que ser justo. Yo no puedo decir, por ejemplo, no, dámelo a mí, mi modelo es que yo soy un empresario multimillonario, estoy haciendo un poco de caridad y si tú confías en mí te daré mucho más dinero. O sea, no, es injusto para las oposiciones. Entonces, no es un modelo que sea razonable o que sea justo para los ambos equipos. Ahora, expliquemos lo del modelo rápidamente con invadir los estados donde hay una dictadura que viola derechos humanos. ¿Cómo ustedes invadirían estos estados? Probablemente lo invadirían utilizando tropas y ejércitos de otros países, utilizarían armas, utilizarían la fuerza, probablemente, pero hay que ser estratégicos. No es como que vayan y maten a cualquiera, sino que van en una misión de intención de rescate. No es como yo voy buscando ayudar a la gente para que ya no tenga que estar sometida a esta violación de derechos humanos. Miren que ya hice las 2 primeras cosas. Lo expliqué medianamente cómo es que lo vamos a hacer, por ejemplo, con armas, probablemente, claro, intervención de los cascos azules. Exacto, muy bien, Roslo.
Entonces, ya expliqué que es estratégico, porque estoy diciendo que no es como que voy a entrar y voy a matar a todo el mundo. Estoy siendo razonable, porque es probable que eso pueda pasar en la realidad, es decir, que los cascos azules vayan, que las empresas, perdón, que los estados puedan brindar cierta cantidad de hombres para esta misión, etcétera. Y es justo, ¿cierto? Porque es algo que es debatible, o sea, la otro equipo dice, sí lo puedes hacer, pero quizás no tengas suficientes hombres, bla, 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 etcétera. Entonces, es un modelo válido. Veamos por última vez con una de las mociones del torneo al que fui la semana pasada. La semana pasada estuve en Colombia en el torneo de debate externado y había una moción que hablaba sobre esta casa dolarizaría Argentina o algo así. Hablemos de la dolarización como proceso. ¿Qué significa dolarizar? O sea, ¿qué abarca la dolarización? ¿Cómo se da una dolarización? No es que yo vaya y dé el dinero o regale el dinero a la gente, ¿verdad? A ver, voy a leer la pregunta de Ibrahim. ¿Es necesario mencionar de forma explícita dentro de mi discurso que existen otros modelos para solucionar el problema? No. Como gobiernos, como proposiciones, no es tan beneficioso, porque lo que yo tengo que explicar es que esta es la única forma de solucionar el problema. Que una de las tácticas que tiene la oposición frente a la proposición es que ellos nos van a decir hay otras formas de solucionar el problema. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser estratégicos y justos, de decir, puede existir otras formas. Mira el fraseo, no es hay otras formas, no, porque eso me quita persuasión, porque yo estoy aceptando que hay otras maneras mejores. Lo que yo tengo que hacer es frasear eso que voy a decir, es pueden existir otras formas de resolver el problema, sin embargo no son tan efectivas. Esta, la que yo defiendo, es la única forma de hacerlo y hacerlo bien. Eso es un fraseo diferente. Cuidado con estar cediendo nuestros casos, intentando ser comparativos. ¿De acuerdo? Si respondí tu pregunta, me dices como quieras, me pones un punto, un like, lo que desees. Si no respondí a la pregunta, me la replanteas. Perfecto. Entonces, vamos a lo último que les decía, de tener un modelo para el tema de la dolarización. La gente en general no sabe cómo se dolariza un país. O sea, todos tenemos la idea rara que es estilo Ecuador o que es estilo, por ejemplo, Panamá, etcétera. Pero es algo como similar, por ejemplo, lo que pasa en Zimbabue, ¿verdad? Entonces, hay que entender algunas cosas acá. Si yo no te explico a ti cómo hago una medida, cómo es que lo podría aplicar, pierdo probabilidad como proposición. Entonces, siempre traten de explicar el modelo. No se centren completamente en explicar el modelo, pero sí explíquenlo medianamente para que el juez diga, esto sí es viable y sí es una forma de resolver el problema mediante esto que ya está aprobado. Por ejemplo, hablemos de lo de la dolarización. La dolarización significa guardar por medio de los bancos del Estado una gran cantidad de dólares, pedirlos prestados, etcétera, y que una vez con todos esos dólares dentro de nuestros bolsillos, nosotros vamos liberando cierto flujo de dólares al mercado. ¿Cómo? Empiezo con las grandes empresas. Los préstamos que me soliciten, los pagos, ya no lo van a hacer en la moneda anterior, sino ahora en dólares. Por ejemplo, se lo distribuiré también a los bancos de empresas privadas para que cada vez que ellos hagan préstamos ya ahora lo hagan en dólares y cada vez que ellos reciban pagos de la moneda anterior, que sea el peso argentino, el sol peruano, etcétera, ya no lo vuelvan a circular ese dinero, es decir, ya no lo vuelvan a dar para que se siga circulando en las manos de la gente en la calle al momento de hacer transacciones económicas, sino que la voy a retener para que la moneda que esté en circulación sea el dólar. Y probablemente eso también aplique luego, miren cómo estoy explicando varias formas de hacer la dolarización, son razonables, justas, estratégicas y están a medias explicadas. Probablemente, por ejemplo, el tema de los préstamos inmobiliarios, el tema de los pagos de deuda de la gente, o probablemente incluso el tema de la compra o hipotecas ya se haga en dólares, ¿no? Porque las propiedades son las cosas más fuertes en los mercados económicos. Por último, yo puedo decir también que una vez que todo ese proceso se dé y cuando ya más o menos esté el dólar dentro de las familias, en este caso que el debate era argentinas, lo que vamos a hacer es que específicamente vamos a invitar a que la gente traiga sus pesos, se lo vamos a cambiar por el tipo de moneda de cambio que establezca el Banco Central de dicho país, ¿no? Y les vamos a cambiar sus pesitos por dólares y así hacemos que la gente pueda tener dinero para comprar cosas. Entonces, si se dan cuenta, esa moción es política. Esta casa dolarizaría Argentina.
Hay que hallar el problema, luego brindamos el modelo, luego nuestros argumentos de por qué es importante y cómo resuelve o mejora el problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Okay. Vamos a lo siguiente. No me dejaré así. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Cómo blindas las ideas? Es que no hay un manual de cómo blindar nuestras cosas, ¿vale? No hay un manual de proteger nuestras ideas. Lo que ustedes pueden hacer como equipos, que son como es por equipo debaten, es que una de las personas, por ejemplo, sea, como les digo, sea la persona que piense las refutaciones, que generalmente podría ser el tercer orador, que piense las refutaciones y que ya sepa qué refutaciones probablemente te van a dar, ¿no? Entonces, desde el primer discurso, tú le das la opción a tu primer orador y le dices, mira, esto te van a querer sacar, blíndate con esta respuesta, o sea, respóndele preventivamente. Eso es blindar nuestras ideas, blindar es proteger nuestra argumentación, y la protección de la argumentación es simple y sencillamente el hecho de previamente que alguien se dé el tiempo de pensar los posibles errores que le encuentra en nuestro caso y al mismo tiempo poder darle respuesta desde el primer discurso, desde el segundo discurso. Anticipar, claro. Hay que anticipar las probables refutaciones. Eso no lo pueden pensar las tres personas. Ojito con eso. Esto sirve mucho para las mociones impromptu, o sea, las improvisadas. Yo entiendo que en el circuito escolar nos hemos acostumbrado a hacer mociones preparadas y es funcional a veces, pero también sirve mucho para pensar que hay mociones que son impromptu, ¿verdad? Como improvisadas en el momento. La hora que te dan de tiempo no sirve para que los tres se pongan a armar el mismo caso al mismo tiempo, sirve para que cada uno se delegue tareas y pueda empezar a razonar luego de que hayan conversado. Hay una pregunta de Estefanía que dice, ¿cómo se podría intimidar a tu oponente sin ser grosero? Para comenzar, hay quizás, ya no lo he visto tanto, pero antes había una mala manía de insultar o usar palabras así para tratar de intimidar a la persona. Yo creo que la mejor forma de intimidar a alguien es siendo sumamente refutativo. Yo creo que eso hace que las personas se intimiden, simple y sencillamente. Cuando ven que todo lo que han construido durante la hora o 15 minutos o días de preparación se ve destruido por medio de tus refutaciones, es la mejor forma de intimidar a alguien, porque siente que lo que se ha esforzado literalmente se lo están tirando a la basura. Y ahora, otra forma, yo creo que es ser sumamente seguros. Es decir, al momento que decimos nuestras ideas, ser sumamente tajantes y claros. No es no ser comparativos, es decir, no es no aceptar que podemos tener errores, pero sí significa ser firmes con nuestra idea. Vale, me avisas si eso responde a tu pregunta, Estefanía. Natalia dice una consulta. Las mociones que inician con negación, por el ejemplo, esta casa no le daría apoyo económico, ¿también son políticas? Claro que sí. Porque significa esta casa no le daría, significa que voy a hacer algo, o sea, una acción, es dar apoyo económico o no dar apoyo económico. Entonces sí son políticas. A sus mociones que tengan la pueden preguntar, sí, no se preocupen. Listo. Entonces, respondido a la mayoría de preguntas hasta el momento, vamos a pasar con esto. ¿Cómo abordamos una moción política desde proposición y oposición? ¿Por qué estoy ahondando tanto en las mociones políticas en comparación a las otras mociones que no van a ser tan largas? Porque son las más comunes en el circuito escolar. La mayoría de mociones del circuito escolar son políticas porque tienen una base mucho más sólida. Las mociones de actor como que también, pero son un poco más interpretativas, y las mociones valorativas son media filosóficas y así, casi no las ponen. Yo no entiendo por qué, casi no las ponen. Mire, cuando seamos proposición hay que tener atención a lo siguiente. Tenemos que encontrar lo que dijimos, la necesidad, el problema. Tenemos que problematizar el status quo, que es la situación en la que nos estamos encontrando. ¿Cómo lo hago problemático? Como generalmente a esta edad, o cuando yo tenía 16 años, que un profesor me arrancara una hojita, bueno, aparte que está terriblemente mal, pero alucinemos, o que un compañero me raye eso está mejor, un compañero me raye un trocito de la hoja, era lo peor del mundo, era lo peor que me había pasado en este universo. Yo entraba en crisis, al igual que quizás mucha gente, ¿no? O que se te pierda uno de tus plumones nuevos, tú sientes que es el fin del mundo, o sientes que ya se acerca la entrega de libretas y dices, no, acá se acaba mi vida, nunca me voy a atender. O sea,
ese nivel, no de exageración, pero sí ese nivel de problematización, o sea, grande, es lo que tiene que hacer la proposición. No jugando en un escenario real, como por ejemplo, ay no, se va a destruir el mundo. No ser realistas, pero recalcando el tema de la urgencia. Por ejemplo, supongamos que esta casa aplicaría políticas, impuestos verdes a las empresas. Es una moción política que te invita a aplicar un tipo de impuesto a las empresas por cuestiones ambientales. ¿Cuál es el posible problema? Hay crisis climática, que ahí vamos, ¿no? Que hay una crisis climática que no podemos contener, que está desglaciando los pueblos, que hace que se desborden los ríos, que hace que destruyan casas, que hace que un montón de cosas. Lo que estoy explicando ahí es el problema. Le estoy demostrando al juez desde la proposición que mi medida es necesaria, porque hay un problema que no se puede contener, que es urgente. Ojo, de nuevo, no yéndonos a como, ay, todo el mundo se va a desaparecer, no. Pero sí demostrando que es un problema urgente y que tenemos que tratar. Ahora, el problema tiene que ser muy específico. No podemos irnos por las ramas. Por ejemplo, no. Hay carencia y problema en el agua, en la distribución del agua para la gente. Panel. Interese, por ejemplo, que en lugares como Pachacamac, en lugares como San Juan del Lurigancho, en la zona de Quicamarca, etcétera, no tienen agua. Y bueno, a veces la cisterna de la municipalidad tampoco llega, pero a veces sí llega. O sea, siempre traten de centrarse mucho. O sea, lo último ya estaba de más. Con que pruebes que hay un problema con el agua y que esto se materialice en que haya gente que no pueda adquirirla, ya es suficiente. No se vayan por las ramas. Sean específicos, sean directos. ¿Qué más hace la proposición? Lo primero, pues encontrar el problema y toda la vaina. Problematizar la situación en la que estamos. Segundo, siempre van a poder sacar argumentos de principio. Son los argumentos de principio, son esas leyes, derechos que tiene el Estado para con la gente. Por ejemplo, ¿cuál es el deber del Estado? Proteger a sus personas, defender su territorio, etc. Tiene un conjunto de deberes, estos son los principios de una persona. Por ejemplo, yo tengo el principio de vivir, del buen vivir, yo tengo el principio de gozar de mis derechos, de mi libertad de expresión, yo tengo el principio, este tipo de cosas podemos hacer. Por ejemplo, en el tema del tema climático, en la moción sobre el tema climático, podemos explicar cómo cómo no actuar frente a este problema, lo que está vulnerando es el buen vivir de las personas más pobres, probablemente porque sean ese sector el que específicamente no puede tratar de acceder a medios alternativos, que no puede pasarse a lo eco-friendly, esas personas que literalmente no pueden acercarse o optar por otras soluciones porque el status quo donde ya todo está caro y demás no se lo permite. Entonces yo puedo decir que a ellos se les está vulnerando el principio del buen vivir y que esto no permite que estas personas se desarrollen por normalidad y que eso ya es malo y que si no actuamos sobre este problema, este principio se va a seguir rompiendo y va a seguir dañando a estas personas. Eso. Estos son como a nivel filosófico, ¿no? Dañamos el principio de tal. Pero también hay la cuestión como más material, es cuando nosotros no hacemos esto, las empresas siguen contaminando. Las empresas, bla, ¿no? Y sacamos un argumento de por qué es necesario que se le ponga los impuestos. Que contaminan más, qué sé yo. Hablemos de la efectividad. ¿Qué es la efectividad? Significa que si la política, o sea, la intención, la acción que yo quiero cometer, resuelve o no resuelve el problema. Y acá quizás haya algunos disclaimers, porque van a decir, sí, pero a veces como proposición no podemos resolver todo el problema, porque el problema es gigante, es muy grande, y nuestra medida no lo resuelve. Ok, ¿qué hacemos cuando eso pasa? ¿Quiere decir que hay ventajas para la otra cámara? Veamos con eso y aprovechemos responder a la pregunta que se dejó, que era esta pregunta de ¿qué pasa si un caso parece favorecer a la postura positiva o negativa? Si la moción explícitamente se ve que favorece a uno, está mal hecho. El equipo de adjudicación se equivocó y ha hecho una moción tendenciosa para uno de los equipos. ¿Cuánto pasa eso? Muy poquito. Muy pocas veces esto sucede. Los equipos de adjudicación buscan hacer debates balanceados, es decir, puede haber respuestas de un lado y del otro, que ambos puedan sacar sus argumentos, que ambos puedan defenderse, refutar en la misma igualdad de condiciones. No sucede mucho. Si pasa, pues no podemos hacer nada, solo tenemos que debatir con todo lo que tenemos. Pero como les digo, pasa tan poco que eso no suele suceder. Ahora, entonces,
¿qué hay de la pregunta que nos estabas haciendo de qué pasa si el problema es tan grande que no se puede resolver? ¿Quiere decir que hay favoritismo para oposición y que ya perdimos, que no lo podemos resolver? No. Ojo con esto, acá súper importante. Las mociones políticas no tienen que resolver y hacer el mundo feliz. Las mociones políticas proponen una forma de resolver el problema. Y esto, al igual que muchas cosas, tiene gradualidad. Por ejemplo, yo puedo resolver un poco el problema, puedo resolver mucho el problema, puedo resolverlo casi por completo. No siempre tengo que resolver al 100% el problema. Basta a veces que el problema mejore un poco para que se sienta bien y para que sea verdadero. Hablemos, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana. Mucha gente puede decir, no sé, en debate o el problema de la seguridad ciudadana. No sale una oposición o sale tu cámara de oposición y te dice, la oposición y te dice, ellos no pueden ganar este debate porque la delincuencia va a seguir existiendo, pero que el problema de la seguridad es algo tan grande y latente que no lo van a poder resolver con su intento de colocar patrulleros en las calles más seguidos, pongamos que eso es. La respuesta que podemos dar nosotros es sí. Sí, probablemente no resolvamos toda la seguridad del mundo, pero creemos que en un mundo donde la gente se siente insegura, el solo hecho de que podamos poner más patrulleros y que esto pueda ayudar a un porcentaje de la población ya de por sí es bueno. O sea, ¿qué preferimos? ¿Tener un mundo en el que no se ayuda a nadie porque la seguridad no se va a resolver? ¿O tener un mundo donde al menos estamos haciendo algo para esta gente que vive insegura? Entonces, dense cuenta, con lo que acabo de decir, que no siempre tenemos que resolver el problema. A veces lo mejoramos, es decir, a veces hacemos que ya no afecte a tanta gente porque nuestra opción es viable, o a veces disminuimos el grado de su afectación. Y eso es la efectividad. ¿Esto es efectivo? Sí es efectivo, porque a pesar de que no lo resuelva, ayuda a un porcentaje significativo de la gente, y eso es definitivamente bueno. Hablemos de la exclusividad en proposición. ¿Qué es la exclusividad? La exclusividad es justo eso que les decía hace un ratito. ¿Por qué esta medida y no otra medida? Probablemente oposición siempre les diga, no, es que hay más formas de resolver este tema, tu forma no es la única, sí. Lo que nosotros tenemos que explicar no es que no existan otras formas de resolverlo, porque probablemente existan otras. Lo que ustedes tienen que explicar es por qué esta medida en particular soluciona de mejor forma que cualquier otra. ¿Por qué es esta la medida y no otra? Porque esta es la que funciona y no otra. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda con proposición? Ok, entiendo que no. Vamos con la oposición. ¿Qué es lo que nos tiene que explicar la oposición? La oposición nos tiene que explicar un conjunto de cosas similares hasta cierto punto a lo que dice proposición. Primero tiene que decir que no es necesario. O sea, tiene que demostrar que el problema no es tan grave. Ojo con esto. No siempre como oposición tenemos que negarnos a que exista un problema, ¿no? Imagínense que es un debate sobre el cambio climático y la proposición me dice, no, es que el cambio climático está terrible, los polos y todo lo que les mencioné hace un rato. Es ridículo o es extremadamente poco práctico que la oposición salga y a nosotros nos diga, este problema no existe, panel, el problema de la contaminación no existe. O sea, cualquier persona promedio informado sabe que estamos mal a nivel ambiental. Entonces esto no lo va a convencer para nada. Lo que tiene que hacer la oposición es demostrar por qué ese problema no es tan grave como ellos lo intentan vender. No negando el problema, sino aceptándolo, pero explicando por qué no es tan grave. Hablemos del tema del cambio climático. Porque esto puede sonar como, oye, pero ¿cómo respondo a eso si sí hay cambio climático? La oposición puede hacer las siguientes objeciones. Es decir, el cambio climático es un problema, pero no es el problema más urgente que tenemos. Explicas otros problemas urgentes. Pero también recuerden que tienen que decir algo así como, en la actualidad, la oposición tiene que resaltar las cosas que ya se están tratando de hacer para resolver ese problema. Así ustedes demuestran que no es tan urgente, ¿verdad? Imagínense que hay una obra de teatro en sus colegios, una presentación artística. Y hay 5 estudiantes para elegir para que salgan de Caperucita Roja y ustedes no quieren salir de Caperucita Roja. Y el director te dice, no, pero es que tú lo tienes que hacer, es que si no se cae la obra, que yo no sé, que mira, que necesitamos que alguien salga. Te explica todo un problema y te dice que tú eres la única persona que lo puede hacer.
Entonces, como oposición, ¿qué podemos hacer? Espere, profesor, director. Hay otros compañeros que tienen la disposición de hacerlo, hay otros compañeros que se saben el guión, hay otros compañeros que están dispuestos y presentes. No es tan necesario que yo lo haga en particular. Entonces, lo que estás demostrando ahí, un ratito. Lo que estás demostrando ahí es que si bien existe un problema, este no es tan grave como te hace ver la oposición. Hablemos ahora sí del cambio climático, entendiendo la analogía, la ejemplificación. Yo puedo decir como oposición, si bien el problema es un problema latente, este problema no es tan grave y no es que mañana nos vamos a morir por cambio climático. En la actualidad, Chile, por ejemplo, ha optado por utilizar reservas de litio en base a, por ejemplo, los paneles solares. China impone tasas fuertísimas de impuesto al medio ambiente, es de los países que menos contamina por sus grandes políticas verdes, es de por sí ya dejó de comprarle, por ejemplo, plásticos a Estados Unidos de menos del 90% de pureza. Significa que sí se está haciendo cosas en la actualidad, no es como que nos estamos muriendo y todos están ignorando el problema, no es tan grave. Esto es lo que podemos hacer como oposición. También lo que podemos hacer como oposición es explicar por qué esto no es legítimo, es decir, daña un principio más importante. El tema, por ejemplo, del debate anterior, que podía sonar un poco difícil para las oposiciones, porque ustedes dirán, pero ¿cómo me opongo a que se invada un lugar donde están haciendo daño a la gente, que es violar derechos humanos? O sea, no es muy lógico que digamos pensar qué hacemos frente a ello. Sí hay una respuesta, chicos. La respuesta es la siguiente. Es cuando nosotros intervenimos, cuando nosotros invadimos un lugar, lo que estamos haciendo es declararle la guerra literalmente al gobierno, porque le estamos diciendo no respetamos tus fronteras, le estamos diciendo nos vale que tú tengas autonomía sobre tus tierras, nosotros entramos cuando nos da la gana porque creemos que es necesario hacerlo. Lo que esto causa es que el gobierno reaccione mal, ¿verdad? En lugar de tratar de dialogar y decir, bueno, tienes razón, estoy dañando a mi gente, va a decir, tú te estás metiendo largo de mis tierras y empieza un conflicto más grave. ¿Qué hace este conflicto? Daña también el principio de buen vivir de la gente, porque lo que estás haciendo es someterlos a un espacio, a un bucle de guerra que no es bueno. Entonces podemos explicar que no es legítimo porque daña principios más importantes. También podemos explicar que no es efectivo, es decir, no cumple con su fin. Hay un costo de oportunidad. Esto se ve mucho en en debates sobre políticas sociales. Por ejemplo, había un debate sobre si teníamos que entregarle un sueldo, ¿cómo se llama? Un sueldo mínimo a todas las personas por igual. Lo que pasaba es que decía la proposición que sí, porque esto permitía que la gente pudiese gastar, bla, 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 bla. Lo que tiene que decir la oposición, o lo que podría decir la oposición, por ejemplo, es que diga, si lo que quiere la Cámara de Proposición es tratar de que la gente se inserte en el mercado laboral, esto no hace que se inserten en el mercado laboral, porque les estás dando dinero literalmente en sus manos, lo que quita o limita sus intenciones de encontrar un empleo, porque ahora puede vivir del Estado. Entonces, yo sé que no es la más estructurada, pero podría ser más así, ¿no? Y lo que yo demuestro es que no cumple con su fin, que la medida o el intento de solucionar el problema de gobierno es ineficiente, no sirve. Y también puedo explicar cómo es que hay otras cosas en que mejor invertir. También podemos explicar que genera un perjuicio para la gente. Y también podemos explicar cómo es que existen otras medidas, ¿no? Que es lo que ya conversábamos un poquito de hay otras formas de resolver este problema, no es necesario que se haga por medio de este. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá para pasar a las mociones de acto? Creo que no. Ok, acá vamos a responder a una de las preguntas que ustedes hacían o dejaban en general, que era ¿cómo podemos identificar los puntos de choque? En los debates, los puntos de choque a veces son muy explícitos, solo que no sabemos cómo identificarlos. Por ejemplo, cuando estamos en un debate sobre el tema del cambio climático, el principal punto de choque es quién resuelve mejor el problema. Eso es el principal punto de choque y es muy sencillo de entender, porque si ambos quieren lograr un mismo objetivo, el punto de diferenciación va a ser quién lo logra mejor.
lo que podemos ver ahí es puntos de choque como por ejemplo efectividad, el punto de choque de exclusividad, si las medidas del otro son mejores que las mías. Los puntos de choque salen generalmente de lo que más se debate en el debate, dentro de la redundancia válida, ¿no? De las confrontaciones más comunes dentro del debate. Entonces, eso. Ahora, ¿hay alguna pregunta? Poner sus videos, sus películas, va a ver. Bueno, mire que no. La otra pregunta que se hace es, ¿de qué manera, vamos a relacionar la investigación con la construcción de casos? Sobre todo en las mociones políticas, muchos escolares suelen tener este problema de que se piensa, en algunos jueces también, que ojo, eso está mal, según manual de debate escolar, según manual del Campeonato Mundial de Debate en Español, etcétera, según manual del WCDC, que es el World Schools Debate Championships, es la siguiente, que es, si yo te he citado a tal autor, ¿por qué no he ganado? O, él gana porque me citó a este autor, él gana porque mostró esta estadística. No, eso jamás puede suceder. Las investigaciones, los estudios de caso, los porcentajes son un complemento de su argumentación, no son la argumentación en sí misma. ¿De qué me sirve a mí saber que el 24% de la gente muere de sed si yo no sé por qué importa eso? Si estamos en un debate sobre el tema del clima y lo grave que estamos, si tú no me explicas primero qué tan grave está la situación climática, ¿cómo yo puedo entender o cómo me puede importar a mí saber que el 24% de la gente no toma agua? O sea, sí, triste, ¿no? Pero ¿eso de qué me sirve? Tú tienes que primero argumentar. Siempre. La investigación es un complemento de tu argumentación. No puede ser tu argumentación en sí misma. Puedes perder por solo citar cosas, porque citar cosas no significa demostrar nada. A mí, como juez, o como incluso ustedes como debatientes, no nos sirve pensar, por ejemplo, que el diario Gestión dice en su página 13 que la economía peruana decaerá un 13% y que eso afectará mucho. ¿Afectará a quiénes? ¿Por qué me importa eso? ¿Qué debate estás? ¿Por qué es importante o relevante esa información en el debate? Tener tu argumentación previa para yo entender que eso importaba. Entonces, miren que se generan muchas dudas. Investigar es importantísimo porque a ustedes les da capital cultural, capital intelectual, les da herramientas para responder debates, les da muchas cosas, es cierto. Si tú te centras únicamente en que citaste, ya deberías ganar un debate, es el peor error que estás cometiendo, que esa va a ser la principal razón por la que pierdas un debate. Entonces, la investigación es un complemento a nuestros casos construidos. La investigación puede servir como ejemplificación a los debates. Puede servir para darle un poquito más de veracidad. Jamás reemplaza la construcción argumental. ¿Ok? Natalia, creo que has levantado la manito. Sí, disculpa, tenía una consulta. Lo que pasa es que tengo una moción. No sé si te puedo hacer la pregunta porque justo estábamos viendo, esta cámara incluiría deportes electrónicos en las Olimpiadas. Y solamente he identificado un punto de choque que era, pues, por ejemplo, en la casa de proposición, que estábamos pensando utilizar el término de la igualdad y la inclusión para poder generar estos deportes. ¿Estaría bien? Ese puede ser un punto, gracias por la pregunta para comenzar. Okay. Ese puede ser un punto de choque siempre y cuando la oposición pueda como lavar. Yo creo que el punto de choque de esa moción generalmente o en su mayoría de casos va a ser ¿cuál de los dos genera más inclusión? Más inclusión es el punto de choque. Y tú miras por qué. Porque tú lo que vas a pelear es que esto genera más inclusión a tu manera y lo que van a tratar de probar la oposición es que genera menos inclusión. El punto de choque es la inclusión, no si tú sí lo haces y ellos no lo hacen, porque probablemente ahí tú puedas ganar y ellos no. Entonces el punto de choque se va a desviar. El punto de choque como tal puede ser la inclusión. Pero, como tal, o sea, tácito, explícito, puntualito, así. No sé si responde tu pregunta, corazón. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, eso. Listo. No problema. Entonces, eso es lo que les decía sobre la investigación. Ya está respondido eso. Ahora, solo nos queda una pregunta. Creo que no hay más preguntas sobre esto. Vamos a pasar a las mociones de actor. Las mociones de actor son la cosa más... No fáciles no son, pero yo digo la cosa más divertida del mundo. Porque a mí me encantan las mociones de actor. Porque
las emociones de actor es la invitación a que tú asumas ese rol. O con eso, las emociones de actor, lo más importante va a ser el actor. ¿Qué quiere? ¿Qué le importa? ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Por qué? Porque tú estás interpretando a alguien. Las emociones de actor siempre se van a ver identificadas por lo siguiente. Esta casa siendo el movimiento ecologista. Esta casa como Donald Trump. Esta casa siendo Black Widow. Esta casa siendo, no sé, esta casa como el movimiento obrero. Esta casa como... Ahí está. Te piden a ti que asumas el rol de alguien más. Entonces, si a ti te piden asumir el rol de alguien más, lo que tú vas a hacer intuitivamente no es debatir como si a ti te pareciese bueno o no bueno que este actor, que este famoso, que por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los actores de una emoción? Para irlo repito, celebridades, políticos, ONG, partidos o movimientos sociales, personas naturales, instituciones gubernamentales, de todo. Cuando tú debates una emoción de actor, tú no te pones a pensar, ¿esto será bueno para este o no será bueno? Yo defenderé que no es bueno para ellos. No. Yo defiendo que no es bueno para mí como movimiento, para mí como político, para mí como celebridad. ¿Por qué? Porque si no, estoy viendo el debate desde una posición externa. Es como cuando tu amigo o tu amiga te cuenta que le gusta una persona y te dice, dame un consejo. Tú no le empiezas a aconsejar, por ejemplo, en función a lo que ves, o sea, tú dices, yo creo que a mi amigo no le conviene esto, yo creo que a mi amigo o a mi amiga no le conviene esta persona, yo creo que no es conveniente para él. Tú le das una vista, un consejo desde fuera, viendo cómo esta persona es y tú viendo cómo es la otra persona. Si tu amigo te dice, si tú fueses yo, ¿qué harías? Esa pregunta es distinta. Es, si tú estuvieses en mis zapatos, con mis deseos, con mis intenciones, con mi forma de vivir, con mis valores, con todo, ¿qué decisión tomarías? Esa es una pregunta distinta. Tiene que ver con lo siguiente, el querer, el deber y el poder. La pregunta siempre va a ser, ¿este actor quiere hacerlo? O sea, ¿tiene la intención genuina a nivel de principios de hacer esto? ¿No lo quiere hacer? ¿Lo quiere o no lo quiere hacer? Siempre háganse esa pregunta. La segunda pregunta también es, ¿este actor, o sea, yo, debería hacerlo? Si yo fuese Donald Trump, ¿debería hacer esto? No debería hacer esto. Ya me puedo haber respondido lo de si quiero o no quiero, pero ahora la segunda pregunta, ¿debo o no debo hacerlo? Y la tercera es, ¿este actor puede hacerlo? O sea, ¿tiene las herramientas, los contactos y demás para poder hacerlo? Sí, siempre en base a estas preguntas. Veamos con el ejemplo. Dice, esta casa haciendo un movimiento ecologista. Ok, apoyaría el uso de energía nuclear como fuente de energía sostenible. Ok, ¿cuáles son los principios de un movimiento ecologista? Velar por la mayoría del reforzamiento del cambio climático, proteger a la gente, etc. La pregunta acá es, dice, si nosotros, siendo el movimiento ecologista, sabiendo cómo piensa, sabiendo que defienden, apoyaríamos el uso de energía nuclear como fuente de energía sostenible. Vamos a preguntarnos entonces, ¿el actor quiere hacerlo? O sea, yo como movimiento ecologista, en mis principios está utilizar energía nuclear como fuente de energía sostenible. ¿Estará o no estará? Primera respuesta. Segunda, la pregunta de si debería. Yo como movimiento ecologista, ¿debería usar esta energía nuclear? ¿Debería apoyar el uso de esta energía nuclear o no debería apoyar? El tercero de este actor puede hacer. Yo como movimiento ecologista, ¿puedo apoyar o no puedo apoyar? Probablemente sí, bla, bla. Siempre hay que responder a las tres preguntas. ¿De acuerdo? Es muy importante. Hagámoslo con un ejemplo random aquí. Supongamos que Paul y Rodrigo son amigos, pero se han peleado. Entonces, Paul y Rodrigo pasan lo siguiente. Rodrigo no sabe manejar bicicleta y un día se cae y se rompe una pierna. Esperemos que no. Yo, de verdad, no me hago responsable de lo que pasa después de este taller. No manejes bicicleta, Rodrigo, por favor. Es solo un ejemplo. Imaginemos que Rodrigo pues se lastima. Mejor, eso suena mejor. Se lastima manejando bicicleta. Y pues Paul está pasando justo por ahí. Y de la nada dice, ¿no? Ve que tu ex amigo se ha lastimado. Paul, ¿querrá ayudarlo? Es decir, esta casa como Paul ayudaría a Rodrigo. Este actor, o sea, Paul, ¿quiere ayudarlo? No, la verdad que se han peleado, se llevan mal, no sé.
enseguida pésimo. Bueno, probablemente no quiera ayudarlo, ¿verdad? Esto es muy poco lógico pensar, ay, no, sí, quiere ayudarlo, no, pues se llevan mal. Entonces, probablemente no quiera hacerlo. Segunda pregunta, para decidir si lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer. ¿Este actor debería hacerlo? O sea, ¿debería ayudar a Rodrigo? Esta pregunta es distinta. A pesar de que Paul no quiere ayudar a Rodrigo porque le cae mal, debería ayudarlo por una cuestión de humanidad, porque se ha herido, porque tenemos en la sociedad el principio de la ayuda y el socorro. Bueno, él no quiere hacerlo. Paul no quiere ayudar a Rodrigo porque le cae mal, pero sí debería hacerlo. O sea, sí tiene como que la responsabilidad. Entonces probablemente sí tenga que hacerlo. La última pregunta también es importante. Debe hacerlo a pesar de que no quiera. Pero la pregunta última es, ¿puede hacerlo? Aquí habrá muchas respuestas, ¿no? Supongamos que sí sabe de primeros auxilios, va y lo ayuda, ¿no? Sí puede ayudarlo, sí puede hacer. En caso de que Paul no sepa, igual pues puede ir y llamar o algo así, ¿no? Entonces sí puede hacerlo. Si esta persona no quiere hacerlo, pero tiene una obligación de hacerlo, el deber, y tiene las posibilidades y las herramientas, tiene que hacerlo al fin y al cabo. Estas tres preguntas van a ser como la Biblia en una moción de acuerdo. Siempre tienes que decidir en base a este tipo de cosas. ¿Vale? ¿Está todo claro sobre ese punto? ¿No hay preguntas? Ok. Estefanía me dice que sí. Todo claro. ¿Los demás? A ver. Eco, muy bien. Claro. Sí, a veces también, ¿no? Podrías hacerlo, pero no estás en la obligación. Miren, vamos a hacer otro ejemplo bien random, solo para que les quede clarito. Porque la pregunta de Cindy es muy importante. Imaginemos que somos Donald Trump. Dice, esta casa como Donald Trump le llevaría juguetes a los niños de un cerro. Por ejemplo, por mi casa, Pachacamac. Esta casa como Donald Trump le llevaría juguetes a los niños de Pachacamac. Ahorita. Contémonos. Respóndenme ustedes en el chat como más intuitivo que se les sale. Este actor, Donald Trump, nosotros como Donald Trump, ¿queremos llevar juguetes a los niños en Navidad? Pregunta random. ¿Queremos? O sea, ¿tú querrías? Como Donald Trump, creo que no, ¿verdad? Es como, ¿qué querrías hacer? Exacto, Roosevelt, exacto. O sea, como, no quiero. Claro. Acá, esa es la segunda pregunta, sí. Porque podemos no querer. Yo no quiero hacerlo. O sea, ¿para qué voy a ir allá? Preferiría estar en casa, como me dicen, ¿no? Ahora sí estamos entendiendo. Yo no quiero hacerlo, eso nos quedó claro. Ahora la pregunta es, ¿este actor debería hacerlo? O sea, ¿Donald Trump debería? Y ahí entra lo que me dicen Estefanía y Cindy, que es, no quiero, pero mi reputación, imagínate, ¿no? O lo de Estefanía, lo puedo hacer, o sea, no quiero, pero debería hacerlo por la publicidad, imagínense el prestigio. Entonces, la pregunta será, ¿este actor debería hacerlo? Pensemos como el actor, como Donald Trump, ¿me importa ser importante y prestigioso? Sí, entonces, a pesar de que yo no quiera hacer algo, probablemente sí deba hacerlo por un beneficio. También está la otra respuesta, ¿no? De que no debería hacerlo porque no es obligación política. También podría ser. Hay dos respuestas ahí, pero esto es solo un ejemplo muy random. Ahora, la última pregunta. ¿Este actor puede hacerlo? O sea, ¿Donald Trump puede llevar juguetes a los niños? Sí, tiene dinero, tiene contactos, tiene para comprarles cosas. Entonces, a veces, y tiene apoyo, muy bien, a veces el actor no va a querer hacer algo, pero por beneficios a él, por herramientas que tiene, sí lo va a terminar haciendo. Ahora, vamos a otro ejemplo. Bien random. Imagínense que Yomara, sí, exacto, Yomara y Cindy son mejores amigas. Y Yomara ve que están robándole a Cindy. Yo les recomiendo, Silvana, que se expresen en primera persona, que suene más persuasivo. No porque cambie algo, si te expresas en tercera persona creo que es igual, no es como este panel. A Donald Trump esto le interesa, le importa ganar conocimiento, le importa ganar prestigio. Eso también puede ser, suena válido y es completamente válido, pero si yo lo digo en primera persona puede sonar un poquito más persuasivo. Panel, soy Donald Trump, claro que me importa mi prestigio, claro que me importa la publicidad que se cree sobre mí, eso me beneficia políticamente, por supuesto que lo voy a hacer. O sea,
Es lo mismo, pero a veces hacerlo en primera persona es un poquito más persuasivo, pero no cambia nada. Por estrategia yo se lo recomendaría. Ahora, volvamos al ejemplo de Yomara y de Cindy. Mejores amigas. Y un día ve Yomara que a Cindy le están robando. Cuidado, Cindy, por favor. Supongamos que está viendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cindy, lo siento, me duele. Cindy está siendo robada y Yomara quiere ayudarla, o sea, es su mejor amiga, está viendo que le están robando. La pregunta es, ¿la querrá ayudar? Claro que la querrá ayudar, porque si tiene ese deseo, si es su amiga, claramente sí lo quiere hacer. Ahora, Yomara se da cuenta que el atacante tiene un arma. Ahora esta segunda pregunta. Yomara, ¿debería ayudarla? Sí debería ayudarla por humanidad, por demás, pero está poniendo un poco en peligro, ¿no? Es como, exacto. Luego nos respondemos a la última pregunta. Yomara. A eso sí, dice, corre Yomara, luego quedará en tu conciencia, dice. Y luego nos respondemos la última pregunta. ¿Este actor puede hacerlo? Yomara, a pesar de que quiere ayudarla y a pesar de que debería ayudar a Cindy, no puede hacerlo, porque la situación no le permite hacer algo. Entonces, a veces, a pesar de que el actor quiera, deba hacer algo, por ciertas herramientas o limitantes no lo va a poder hacer. Entonces, ya ves, tampoco tiene habilidades de defensa. Siempre céntrense en estas 3 preguntas al debate. Vamos al contexto. El contexto es la situación en la que se toman las decisiones. Por ejemplo, en la emoción de esta casa siendo Yomara ayudaría a Cindy, de la nada alguien puede decir, no, sí le ayudaríamos, ella quiere ayudarla, es su amiga. Pero no se está tomando en cuenta el contexto en el que está. Yomara, en una situación normal, claro que le ayudaría, pero este contexto es particular. Entonces, antes de tomar una decisión, Yomara va a evaluar el contexto y recién tomará una decisión. Eso es todo lo que hay que saber sobre las emociones vector. Son mis emociones favoritas. Son divertidas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Casi respondiendo a la última pregunta que dejaron. ¿Cómo verifico que mi argumento está bien explicado? Porque a veces la gente puede decir, no, pero no te entendí tan bien. Uy, no sé qué presionar. Para verificar que un argumento está bien explicado, lo único que tenemos que hacer es darle mucha puntualidad. Sean ordenaditos, traten de ser muy claros. Siempre usen la pregunta ¿por qué? Cuando ustedes quieran decir, Yomara, ¿quiere hacerlo? ¿Quiere ayudarla? No solo respondan sí quiere ayudarla, sino repregúntense, ¿por qué quiere ayudarla? Ah, porque son amigas. ¿Y eso por qué importa? Ah, porque han generado vínculos emocionales. ¿Y eso porque es importante? Porque hace que ella piense en la otra antes de actuar. ¿Ven cómo esa idea chiquitita de un sí se expande? Eso permite que un argumento esté bien explicado. Es tan sencillo como repreguntarse por qué. Llega un punto en el que se vuelve un sinsentido. Ahí sí paren, ¿no? Porque ya ni nada, pero eso. Vamos al último. Ay, no me deja parar. Vamos a las emociones valorativas. Vamos a abordar. Que acá hay que tener muy buen oído. Mira, son muy similares. Empecemos por lo primero. Esta casa siendo X debería ser Y. Esto suena como una emoción de, ¿verdad? Esta casa siendo X. Ah, yo tengo que ser. No. La observación aquí es que va a ser una emoción valorativa cuando después del siendo lleve la palabra debería. Esa es una emoción valorativa. ¿Por qué? Porque más allá de explicar si puede o no puede hacerlo, si quiere o no quiere hacerlo, hay que centrarnos a si debería hacer esa acción particular. Entonces acá hay que hacer varias cosas. Lo primero, explicar. Debe, hay responsabilidad, hay cuestionamiento, etcétera. ¿Se debe o no se debe? Así. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego está encuadrar. ¿Ok? El encuadre es explicar algo tan sencillo como explicar el contexto de una forma
justa para ambos equipos, pero favoreciéndome un poquito. Es como explicar que existe cambio climático, pero sin decir que mañana nos vamos a morir. Es decir, este es un problema muy grave, muy, muy grave. Tampoco sobre exagerar. ¿De acuerdo? Encuadrar es explicar el contexto un poquito en mi beneficio. Y cuando vamos a evaluar esta casa siendo X debería ser Y, siempre hay que evaluar los beneficios sociales o individuales que se producen de deber hacer algo. Esta casa siendo Rose debería abandonar su carrera. ¿Cuáles son? ¿Yo debo hacerlo o no debo hacerlo? Ya, probablemente no deba porque es muy importante para mi carrera, etc. Y también luego tengo que entender cuáles son los beneficios sociales o individuales que esta acción provocaría para poder tomar una decisión. La emoción de esta casa lamenta X, no sé, esta casa lamenta la Segunda Guerra Mundial. Una aclaración muy importante. Cuando ustedes cometen un error y conversan a futuro, no sé, ahorita me pongo a conversar vamos a buscar a alguien así random, sí. Me pongo a conversar con Luciana, pongamos. Y yo le digo, ay, Luciana, yo lamento haber huido de casa. Ay, chicos, un ratito. Ya. Yo lamento haber huido de casa. Yo no estoy lamentando una decisión que voy a tomar. Yo estoy lamentando una decisión que ya tomé. Cuando se dice, esta casa lamenta algo, es porque ese algo ya sucedió. No podemos arrepentirnos o lamentar o sentir tristeza de algo que no ha pasado. Podemos sentir tristeza o lamentación de algo que ya ha sucedido, de una decisión que ya se ha tomado. Por eso lo lamentamos, porque ya se tomó y los perjuicios que ha traído al mundo, que ha traído a mi vida, etcétera, son tan terribles que lo lamentamos. Ojito con eso. La proposición siempre lo lamenta en visión retrospectiva. Es decir, lamentamos haber tomado esa decisión porque ha traído estos perjuicios. Siempre se presenta el contrafáctico. ¿Qué es el contrafáctico y por qué solo existen emociones de lamentar? Los contrafácticos son ¿qué hubiese pasado si tú no hubieses tomado esa decisión? Es decir, el contrafáctico es el mundo paralelo que hubiese existido si es que yo no hubiese decidido escaparme de mi casa. Entonces, yo lamento haberme escapado de mi casa, quiere decir que mi contrafáctico sería que yo no me hubiese escapado. Entonces, ese es el contrafáctico. Y tú explicas por qué el contrafáctico, es decir, no haber tomado esta decisión es menos lamentable porque hubiesen pasado mejores cosas. ¿Cómo lo aborda la oposición? Decir que no es lamentable, decir que fue una buena decisión o que era una decisión necesaria de tomar, porque así, no sé, el mundo o nosotros hemos llegado a estar en una mejor condición, ¿vale? Eso es como lo aborda oposición. Esta casa prefiere A sobre B, es la más fácil de las valorativas, es la que más me gusta también porque es sencilla. ¿Por qué es así? Por los siguientes, que es cuando tú vas a preferir algo, significa que ambas opciones son una opción, o sea, que ambas cosas que te ofrecen son una opción. Quiere decir que cuando ambas cosas sean posibles que te den a ti, vas a usar algunos criterios para elegir una por sobre otra. Imaginemos, esta casa prefiere el helado de vainilla antes que el helado de menta. Cuando ambos son opciones, es decir, el helado de vainilla y el helado de menta, ambos yo podría tomarlo y decir quiero este o quiero este. Yo voy a colocar ciertos criterios para decir, ok, stop, yo prefiero esta opción antes que esta porque, no sé, es más rico. Supongamos el helado de vainilla. Yo prefiero el helado de vainilla antes que el de menta ácida porque es más rico, es más dulce, es menos extraño, bla. Entonces yo explico ciertos beneficios que a mí me convienen. Cuando decimos, ya casi vamos a acabar, les digo que esta está muy sencilla, solo es cuestión de escuchar bien para poder abordar bien la emoción. Cuando decimos esta casa apoya u opones, quiere decir que tú tienes también criterios y razones para decidir apoyar o criterios y razones para oponerte. Es decir, esta casa apoya la adopción obligatoria de animales. Ya, yo creo que sí es bueno porque
traer estos beneficios, y el contraparte dirá, no, yo me opongo, que trae estos perjuicios, y no está justificado que se haga, y proposición dirá, sí está justificado que se haga, hay que apoyar. Nada más, tan simple y sencillo como eso. ¿Alguna duda, chicos, de esto? Que es literalmente ya casi el cierre del taller. Ah, me duele mucho. ¿No? ¿Ninguno? Ok. Vamos a terminar algo sencillo, que es el encuadre. Voy a explicar qué es encuadre, así ya súper rápido. ¿Qué es valorativo? Es valorativo y se llaman emociones valorativas, corazón, porque vas a ejercer juicios de valor. Yo debería o no debería hacer esto. Yo sí debería por estas razones, yo no debería por esto. Yo lamento. Tengo que darle una noción de valor. ¿Debería lamentarlo o no debería lamentarlo? Preferir. Yo tengo que ejercer un juicio de valor para saber por qué prefiero esto y por qué no prefiero lo otro. ¿Por qué me apoyo o opone? Yo tengo criterios de valor para saber apoyar u oponer. Eso se llaman valorativas, no porque alguna de estas sea valorativa, sino porque utiliza criterios más abstractos, más como éticos, entre comillas, más emocionales, más así, que nos permiten valorar estos debates. Si debemos apoyar, si no debemos apoyar, si debemos preferir, no debemos preferir, si debemos lamentar, no debemos lamentar, si debemos hacer o no debemos hacer. ¿Todo claro ahora sí? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sino para cerrar con que se encuadre. Ay, Dios mío. Ok. El encuadre, y ya como vamos a cerrar, voy a prender mi cámara. Si ven por ahí una carita rara es porque me duele mucho. Ok. El encuadre es básicamente la forma en la que nosotros explicamos el contexto para que sea útil para nuestro debate. Ejemplo. Pensemos en una emoción sobre la dolarización. Yo no puedo explicar un contexto como proposición. Esta casa dolarizaría. Yo quiero dolarizarlo porque el problema es que hay crisis económica. Entonces mi encuadre, mi contexto, no va a ser, bueno, hay crisis, pero no tanto. No, eso es contraproducente. Eso es un status quo que podría ser cierto hasta cierta parte, pero no me beneficia. Entonces yo, como cámara de proposición, lo que voy a hacer es un trabajo de encuadrar. Explicar cómo es que el contexto está tan horrible o que está tan tirado para mi lado que es necesario a mi forma de solucionar. Ejemplo, yo puedo explicar, panel, en la actualidad el tema económico en Argentina es sumamente grave. La gente literalmente especula y cada día el peso vale menos. Lo que podías comprar hoy con 100 pesos, mañana no lo puedes comprar porque ha aumentado y la devaluación de la moneda es tan fluctuante que no permite que la gente tenga ahorros sólidos. Segundo, en la actualidad, en este contexto, hay que entender que otras medidas, como por ejemplo, y ahí miren que también se está haciendo blindaje, otras medidas como por ejemplo, imprimir más billetes son lo que exactamente nos ha llevado a esta crisis, que es donde la gente no puede hacer transacciones porque hay tantos billetes en el mercado que mi billete vale menos que todos sus billetes juntos. Ese es el problema en la actualidad. El problema es grave. Hay que abordar este problema y solo se puede abordar con nuestra medida porque ya hemos visto más o menos que las otras medidas no funcionan. Ese es el encuadre. Yo explico la gravedad, explico la urgencia, explico la situación y explico por qué es necesario entonces resolverlo. Pero resolviéndolo, mostrándolo de una forma en la que mi opción sea más atractiva. El encuadre literalmente es un contexto que nos favorezca, sin ser injustos, pero es establecer un contexto que nos favorezca. ¿Hay alguna duda sobre eso? Si no, ya con eso cerrar este taller. Que espero, porque creo que no hay ninguna pregunta, que les haya gustado un montón. De verdad, lo siento con todo mi corazón no haber podido tener la cámara prendida. O sea, que me muero. Entonces, no quería que vean mi carita como en medio de la explicación de esta casa lamento. No. Entonces, eso. Espero que les haya gustado. Cualquier duda. Dime, Cindy. No, también puede ser encuadre en oposición. Pueden hacer encuadre proposición u oposición, que funciona de la misma manera para ambos. Cada uno trata de ser. Equilibrado. Eso va a depender mucho. Nunca hay que ser injustos en un debate, como negar que la otra cosa exista o decir que esto no funciona, nada. Siempre hay que ser comparativos. Quiere decir que yo acepto que lo que tú dices hasta cierto punto puede ser verdad, pero lo mío es mejor o lo mío es más real. Entonces, el encuadre puede jugar para posición o para oposición y tiene que estar medianamente equilibrado igual. ¿Sí? Ok.
Perfecto, corazón. Entonces, listo, creo que con eso podemos terminar este taller. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me pueden escribir o pueden mandar la pregunta. Yo les estaré mandando un audio para poder responderles. Y nada, yo estoy muy contenta de dictar este taller y definitivamente muy emocionada que sea el torneo. Vivan las escuelas públicas.